Hola traders, penúltima semana del año, 19 de diciembre, solo quedan 2 semanitas para que termine el año. Y la semana pasada tuvimos en algún momento de alguna sesión volatilidad extrema en las bolsas, motivado por la salida del IPC en Estados Unidos, pero también hubo salida en de tipos de interés en los cuatro importantes bancos centrales de todo el mundo, que fueron Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Suiza. Las subidas de tipos fueron tal y como se esperaban. Los datos de IPC de Estados Unidos mejoraron algo las predicciones y nos están apuntando a que ese crecimiento en los datos de inflación parece que se está moderando. Parece que poco a poco empezamos a tener un escenario de IPC más moderado, no tan fuerte, salvo en el Reino Unido, que siguen muy fuertes. Y luego también salieron datos de sentimiento del mercado que ahora valoraremos porque creo que son interesantes. Pero antes de continuar quiero pediros que os suscribáis al canal y pulséis en la campanita para que os avisen cuando suba el próximo vídeo, que suele ser cada lunes, para analizar todo lo que va a pasar esa semana y todo lo que ha pasado en la semana anterior. Vamos allá, empecemos con el calendario de noticias. Sabéis que me gusta empezar comentando lo que pasó la semana pasada. El lunes de la semana, el martes, vamos a empezar directamente con el martes de la semana pasada, porque nos salió la encuesta CIU de sentimiento económico en Alemania, que es muy similar al PMI, a los datos de PMI, y apunta en la dirección que ya venimos comentando en semanas anteriores, y es que el sentimiento negativo en Europa parece que ha tocado techo o suelo en este caso y que está remontando. Parece que empezamos a tener los indicadores adelantados de sentimiento de la economía europea marchando hacia territorios más optimistas. El cero en este caso se considera el punto neutro, por encima de cero optimismo. Seguimos en territorio negativo, pero fijaos cómo se va dando la vuelta y luego veremos en los PMIs que también ha sucedido. El martes salió datos de IPC en Estados Unidos y fueron mejor de lo esperado. Fijaos cómo se esperaba el 7,3 y nos quedamos en el 7,1%, y lo que es más importante, de nuevo, cambio de tendencia confirmada en los datos de IPC. El techo va quedando atrás. Sin embargo, si nos vamos fijando en los ritmos de descenso del IPC, es evidente que tienen inercia y que tampoco puede revertirse la situación de la noche a la mañana, pero si se mantuviera este ritmo, no sería hasta junio o julio del 2023 que alcanzaríamos niveles similares o moderados del 5%, que sigue siendo una inflación elevada, el 5%, ¿no? Entonces hagámonos a la idea de que vamos a tener todavía un 2023 con inflaciones relativamente altas. El 7% sigue siendo muy alto. El 5% no es tan alto, pero es más aceptable, pero está muy por encima de lo deseable. Lo iremos viendo en próximas semanas y sobre todo meses. El miércoles salieron los tipos en Estados Unidos. Bueno, salió también el IPC en el Reino Unido. También un cambio en la tendencia, pero todavía en niveles altísimos, muy cercanos al 11%. Y curiosamente, luego veremos, en el caso del Reino Unido, todavía no se aprecia cómo se ha doblegado, cómo ha girado la curva. En algún momento tendremos que empezar a ver cómo llega a ese tope y empezamos a ver que realiza nuevos mínimos, ¿no? Y sin embargo, veremos luego que en la salida de tipos del Reino Unido pues empieza a no haber unanimidad por parte de los miembros del Banco de Inglaterra que votan para esa subida de tipos. Luego lo comentaremos, pero es curioso que estando la inflación tan fuerte todavía hubiera al menos 2 miembros en esa comisión que votaran por no subir más los tipos. Luego, como digo, ahora enseguida lo comentamos. Y por la tarde tuvimos la proyección del FOM, de los miembros de la Fed, y la salida de tipos que nos sorprendió. Se esperaba 4,5 y eso es lo que ha pasado. Hemos tenido el 4,5 con esa subida histórica, espectacular, absolutamente fuerte, desbocada de los tipos de interés, pues sin precedentes, porque vemos como durante del 2004 al 2006 aproximadamente, la subida de tipos fue mucho más progresiva, mucho más lenta,
mucho más en cámara lenta, ¿no? Aquí, sin embargo, estamos viendo el pisotón de subida de tipos, el acelerón enorme que se ha pegado para intentar controlar la inflación, ¿no? No obstante, los datos económicos que van llegando pues siguen manifestando que de momento no hay recesión, que quizás entren datos macro a lo largo del 2023 que indiquen que hay recesión, en que en algún momento hay recesión, pero lo que está claro es que no se sabe si va a ser una recesión más profunda, más suave. De momento todo parece indicar que será más bien tirando a suave. Pero bueno, nadie tiene, en esto de las predicciones económicas, nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los bancos centrales con todos sus gabinetes de estudio compuesto por los mejores expertos, o supuestamente los mejores expertos, nadie puede adelantar qué es lo que va a suceder, ¿no? Podemos ir viendo las tendencias y en base a eso ir tomando decisiones. Bien, en el jueves tuvimos salida de tipos, datos de empleo en Australia, salida de tipos en Suiza, que no hubo sí hubo cambios, no hubo diferencia respecto a lo esperado y ya está en el 1%, ha pasado del 0,50 al 1%. También la salida de tipos en el Reino Unido del 3 al 3,5 y como digo, estos son los votos de los miembros, hay 9 miembros, 7 votaron a favor de subir los tipos y 2 votaron a favor de mantener los tipos. Es decir, así como en anteriores ocasiones hemos tenido bastante consenso, aquí lo podemos ver, como normalmente ha habido consenso en en las 5 últimas reuniones hubo consenso. Vamos a darle a más y así vemos. Es poco habitual que no haya consenso, de hecho incluso cuando votan por mantener los tipos hay consenso también, y en algún momento se produce algún cambio en el que empieza a haber primero se adelantan 2 diciendo que hay que subir los tipos y luego acaban votando la mayoría por subir los tipos. El primer dato es los que votan por subir los tipos, el segundo dato es los que votan por bajar los tipos y el tercer dato es los que votan por mantenerlos. En este caso, como digo, 2 han votado por mantener los tipos. Iremos viendo si se va revirtiendo y empiezan a cambiar de tendencia la subida de tipos en el Reino Unido, que ya está en el 3,5. Sin embargo, con esos datos de inflación me cuesta creer que estén llegando al punto de inflexión en el que vayan a detener la subida de tipos. Yo creo que todavía queda recorrido para subir tipos. Quizá la opinión no conocemos a fondo todavía la opinión de estos 2 miembros, pero más bien vaya en el sentido de moderar el ascenso de tipos, no en detenerlo. Vamos a ver por qué Europa también tuvo salida de tipos al 2,5, sin grandes sorpresas. De nuevo pasamos del 2 al 2,5 tal y como se esperaba y las declaraciones posteriores que hubo. Yo creo que es más interesante incluso que eso, que no trajo sorpresas, es ver los adelantos de PMIs en Europa, en el Reino Unido y en Estados Unidos, que también lo hubo, que se publicaron todos el viernes 16, el pasado viernes. Aquí lo interesante es ver cómo en Europa estamos viendo cómo los PMIs de estar descendiendo, en un momento dado se están dando la vuelta, al igual que hemos visto con el CIU alemán. Este es el manufacturero, pero con el de servicios ocurre más de lo mismo. También vemos, no cayó tanto, pero ya vemos también cómo empieza a darse la vuelta. Ya empieza a ser una tendencia clara en el sentimiento del mercado europeo de que las cosas parece que están mejorando. Sin embargo, en los PMIs del Reino Unido todavía continúan a la baja. Aquí vemos el manufacturero, especialmente el de servicios no tanto, mucho más moderado, incluso parece que está comenzando a subir. Y en Estados Unidos claramente a la baja los dos, tanto el de servicios, que sigue a la baja, como el manufacturero, que no solo sigue a la baja, sino que parece que incluso acelera esa tendencia bajista, ¿no? Ya he comentado en semanas anteriores que, en mi opinión, esto es debido a que en Europa el pesimismo llegó antes que en Estados Unidos por la guerra de Ucrania, que nos pilla muy cerca, ha afectado mucho a los costes en las materias primas, ha desestabilizado geopolíticamente la zona.
y por lo tanto eso trasladó pesimismo al mercado europeo mucho antes, ¿no? En Estados Unidos no lo empezaron a notar hasta recientemente y no tanto por motivos de la guerra, o para nada por motivos de la guerra, porque son una isla energética, no dependen del exterior para la energía, y este tipo de situaciones en realidad les suele beneficiar, ¿no? A largo plazo. El que haya guerras en otros lugares, ¿no? Como se ha visto históricamente. No es que lo deseen, no opino que lo deseen, no quiero pensar que lo deseen, pero económicamente les suele beneficiar, ¿no? Entonces, más bien por las razones de la inflación y por la subida de tipos, este pesimismo. Y es que, claro, desde el momento en que la subida de tipos en Estados Unidos es tan fuerte, fijémonos que en Estados Unidos actualmente los tipos están en el 4,5, mientras en Europa están en el 2,5, ¿no? El frenazo que van a causar los tipos es muchísimo más fuerte, el apretón es más fuerte en Estados Unidos que en Europa, y eso va a provocar que el coste de las hipotecas se dispare, que se frene la compra financiada, como la compra de viviendas, y que todo eso, al final, el sector inmobiliario va a ir arrastrando, ¿no? Veremos que esta semana tenemos bastantes datos inmobiliarios en Estados Unidos. El calendario nos los pinta de amarillo como si no fueran excesivamente importantes, y no lo van a ser a efectos de volatilidad el dato, de que cause volatilidad en los mercados, pero sí me parecen interesantes para ir viendo cómo va afectando la subida de tipos en Estados Unidos, ¿no? Vamos esta semana directamente ya. Esta semana vamos a ver que ha salido ya en Europa el IFO de clima empresarial, muy en la línea con lo que venimos comentando, y es ese rebote en el clima empresarial que parece que empieza a haber un poquito más de optimismo. Todavía no se puede considerar optimismo, pero sí un cambio de tendencia. El martes van a salir los tipos de interés mañana en el Banco en Japón. En principio se espera que se mantengan. Sin embargo, está por ver porque se empieza a ver cierto repunte de la inflación en Japón. Es verdad, como luego veremos en los gráficos, que el yen ya no está perdiendo tanto valor y ahí les queda algo de margen. Veremos. En principio no debería haber sorpresas y deberían mantener los tipos en el territorio negativo. Otro dato que me parece interesante de Europa que va a salir mañana y que está marcado amarillo es la balanza por cuenta corriente, que es esa parte de la balanza de pagos que mide exclusivamente las operaciones por cuenta corriente, es decir, lo que sería importación, exportación de bienes y servicios básicamente, ¿no? Resumiéndolo mucho. Tradicionalmente Europa la ha tenido positivo. Aquí vemos cómo desde el 2012 ha estado en el territorio positivo, sobre todo por Francia y Alemania, especialmente por Alemania, ¿no? Sin embargo, ha ocurrido algo en los últimos meses, y es que Alemania, el coste de sus importaciones se ha disparado en un 30%, y eso ha provocado que las valoraciones por cuenta corriente, es decir, que la balanza comercial o la parte de cuenta corriente esté en territorio negativo en Europa. Esto es algo que ocurre muy pocas veces porque Alemania suele tenerlo estructuralmente en territorio positivo, la balanza por cuenta corriente, y eso arrastra al agregado de toda Europa por su enorme peso en toda la economía europea, pero actualmente lo tenemos en territorio negativo. Lo más probable es que sea temporal y que regrese al territorio positivo en algún momento. No es bueno que permanezca durante mucho tiempo en esa situación, siempre es negativo porque indica necesidades de financiación. En todo caso, será interesante ver cómo evoluciona. Se espera que esté en el entorno de menos 10.000 millones de euros, es decir, que esté en torno a este nivel aproximadamente de aquí, lo cual todavía indicaría que no se está revirtiendo del todo. Hubo un pico en el mes de octubre de hasta menos 26.000 millones. Actualmente estaría en torno a 9.000 millones negativo y se colocaría en torno a menos 10.000. Habrá que ir viendo en siguientes meses si va revirtiendo, pero en todo caso, bueno, parece que retorna cierto optimismo a Europa, por lo tanto, quizá no sea más que una mera anécdota de contabilidad nacional, ¿no? de contabilidad macro en Europa.
Vamos a ver el día siguiente que es el miércoles, perdón. El miércoles me gustaría estar atento, salen también los datos por cuenta corriente de Estados Unidos, pero me gustaría estar atento a los datos de viviendas, de ventas de viviendas existentes en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque se ve un claro deterioro con la subida de tipos, como comentaba antes, se ve un claro deterioro en las ventas de viviendas y al final esto va a terminar afectando a la totalidad del mercado. No cabe duda, si nos vamos a años anteriores, siempre que ha habido un deterioro en las ventas de viviendas, ha terminado, aquí tenemos la crisis financiera de 2007-2008, siempre termina afectando a la economía, ¿no? Y estamos en esos niveles actualmente, ¿no? Estamos en niveles tan bajos como, y sobre todo de forma tendencial, porque esta fue por el COVID. Esto de aquí es un tema meramente anecdótico y fue por el COVID, pero que haya una caída así tan potente, pues no lo vemos desde la crisis del 2010, de la que se recupera relativamente rápido, y sobre todo de la crisis financiera, ¿no? Entonces, bueno, muy pendientes de ese dato, porque la caída de venta de viviendas en Estados Unidos va a terminar afectando al final al empleo de una u otra manera, a la construcción y por lo tanto al empleo y por lo tanto a la inflación, que moderará la inflación. Y es un dato que va saliendo esta semana, ¿no? Tenemos, por lo tanto, miércoles datos de viviendas de segunda mano, jueves en Estados Unidos solicitudes de desempleo. ¿Dónde está el jueves? Aquí está. PIB final, aunque no se esperan grandes cambios, y como todos los jueves, solicitudes de desempleo, que vemos que de momento permanece muy estable, ¿no? Hubo un repunte en la mitad del 2022, pero sigue muy controlado el desempleo en Estados Unidos y por lo tanto con una fuerte presión por la parte de costes laborables a los componentes de la inflación, ¿no? Nos sale también, vamos a ver qué más tenemos el jueves. Me he olvidado de comentar el martes, otro dato interesante que me he distraído con los tipos de interés y con la balanza por cuenta corriente en Europa, y otro dato interesante va a ser este en Estados Unidos, ¿no? Que es licencias de nueva construcción o licencias a nuevas construcciones y el inicio de nuevas obras, ¿no? Que son dos datos que te dicen cómo de dinámico está la construcción de nuevas viviendas. Pues bien, tanto a nivel de permisos, aquí vemos la tendencia bajista, como a nivel de construcción de nuevas viviendas, también tendencia bajista, lo más probable es que se confirme a lo largo del martes ese dato negativo, muy hilado con lo que acabo de comentar de ventas de viviendas de segunda mano. El viernes sale venta de viviendas nuevas en Estados Unidos en la misma línea, el mismo comentario que he hecho hasta ahora, pero hay un dato de inflación que sale también el viernes en Estados Unidos, que es el Core PCE, que es un IPC pero mucho más centrado en el consumo, en todos los elementos de consumo, ¿no? Y podemos ver cómo en Estados Unidos comienza a apreciarse un descenso en los gastos por parte de las familias, ¿no? Este dato, como es mensual, no se apreciará mucho, pero cuando tengamos el dato interanual de este dato, quizá apreciemos, bueno, se estima un 0,2. El 0,2 estaría en este nivel aproximadamente, es decir, si se confirma saldría una barrita más o menos de esta altura, con lo cual tendríamos de nuevo el nivel, la parte de inflación relacionada con el consumo, con bienes de consumo, muy estabilizado en niveles habituales de años anteriores, ¿no? Con lo cual esa parte del consumo estaría controlando la inflación, ¿no? Veremos si eso es así, pero es un componente importante de los elementos de inflación. Vamos con los gráficos y empecemos con el SP500, que quiero comentar varias cosas. Veréis que en todos los gráficos he hecho estudios de Fibonacci. Ya comenté la semana pasada que estamos en una fase del mercado en la que pueden ser útiles para detectar hasta dónde se producen los retrocesos. Es decir, todas las tendencias tienen un aspecto siempre de avance, retroceso, avance, retroceso, avance, retroceso. Esta de aquí también es una tendencia avance, retroceso. Fijaos cómo distintos grados de avance, retroceso, avance, retroceso. Y en los retrocesos
siempre es útil trazar estudios de Fibonacci para detectar zonas de posible parada de esos retrocesos. Si consideramos este impulso alcista, que lo es evidentemente, es interesante ver zonas de posible parada de las ramas descendentes del retroceso. Entonces, la primera rama descendente, la primera zona de parada suele ser el 38.2, la siguiente el 50% y la siguiente el 61.8. Aquí he trazado, me voy a acercar un poquito más, he trazado en el SP500 el retroceso Fibonacci desde el inicio de la rama alcista y vemos cómo tras completar esta pauta de agotamiento, ahora comentaremos este movimiento que hubo el martes pasado, pero completó la pauta de agotamiento. Este nivel ya vine avisando la semana pasada, tanto en este vídeo como en algunos directos de algún medio, que este nivel había que vigilarlo porque si lo perdía podía realizar un retroceso de toda la rama ascendente. Pues bien, lo ha perdido y ahora mismo está en retroceso de la rama ascendente, alcanzando el 38%. Si pierde el 38%, el siguiente nivel con más probabilidad sería en torno al 61.8%, que coincide con este soporte. Es decir, podríamos retroceder hasta estos niveles de aquí y que todavía todo esto podría considerarse un movimiento alcista. Retroceder hasta el 61.8 para luego atacar nuevos máximos. ¿De acuerdo? Mientras tanto, mientras está realizando esta corrección, estamos en eso, en una rama correctiva de todo este movimiento ascendente. ¿Qué tenemos que vigilar? Tendríamos que vigilar que supera el 400 para considerar que este movimiento alcista continúa. Y ahora quiero comentar, y que pierde el 61.8 para pensar que esto es algo más que una corrección. Desde el momento en que pierde más del 61.8 podemos decir que es algo más que una corrección y casi un movimiento en rango, ¿no? Vamos a bajar a gráficos de 1 hora porque es interesante analizar toda esta volatilidad que hubo con la salida del IPC en Estados Unidos. Fue, en mi opinión, volatilidad extrema, porque una subida tan fuerte para perderlo en menos de 2-3 horas, pues hizo saltar muchos stops, ¿no? Mucha gente seguramente pensó que ya estaba rompiendo los máximos y que por lo tanto se iba para arriba, ¿no? Sin embargo, rápidamente se dio la vuelta y no solo no ha roto los máximos, sino que está profundizando en una corrección mucho más profunda, ¿no? Así que muchísimo cuidado, ya vine avisando de que se podía generar volatilidad con la salida, vamos a quitar esta elipse de aquí, con la salida de datos en Estados Unidos se podía generar volatilidad y eso es lo que ocurrió, volatilidad extrema, mucha precaución cuando salen datos de ese tipo porque nos pueden hacer polvo en nuestro trading y debemos gestionar mucho más en profundidad nuestro riesgo. Vamos con el Nasdaq muy similar, pero peor al SP500 con una rama ascendente muchísimo más tímida, ¿no? Casi prefiero centrarme en Alemania. El DAX alemán estaba muy sobrecomprado. Ya comenté que era bueno que realizara algún tipo de corrección. La realizó justamente al alcanzar estos niveles en torno al 14.700 aproximadamente. Esta resistencia la voy a mover un poquito más aquí para que se vea mejor. Y ligera pauta de agotamiento y corrección. Esta corrección ahora mismo está alcanzando este soporte que lo está parando temporalmente, pero lo más probable es que llegue a alcanzar el 38.2 de Fibonacci, que está en torno a los 13.600. Entonces, es probable que alcance como mínimo ese nivel, incluso que vaya profundizando, pero la primera parada más probable es 38.2. Si se parase en el 38.2 y rebotase y alcanzase este nivel, ojo, porque estaríamos ante un aviso de fortaleza de lo que sería todo este movimiento, porque habría corregido muy poco y sería capaz de alcanzar el máximo anterior con una corrección poco profunda. Y siempre que hay una corrección poco profunda de 38.2, que es la menos profunda de todas, es un síntoma de fortaleza en el movimiento. Pero veremos, mientras esté en esta fase, todavía podría seguir descendiendo incluso hasta el 61.8. Como digo, mientras no supere el 61.8, esta corrección seguiría siendo corrección de toda esta rama ascendente.
A vigilar en caso de que rebotase y se acercase, como digo, a este nivel, porque si lo rompiese este nivel, con una corrección pequeña, se iría rápidamente a nuevos máximos. Muy atentos a eso. FTSE está en una situación muy similar al DAX, solo que mucho más cercano a sus máximos históricos que están aquí, y podemos ver cómo esta corrección, casi lo vemos mejor así para que no parezca tan espectacular, se va acercando poco a poco al 38.2. Mismos comentarios que para el DAX respecto a lo que implica una corrección de solo el 38.2 o si profundiza un poco más. En el IBEX igual. Mismos comentarios que para el DAX, en corrección de toda esta rama alcista, el 38.2 lo tiene en torno al 8.000. Ahora mismo lo más probable es que corrija hasta como mínimo el 8.000. Fijaos cómo avanzó, retrocedió, avanzó y podría alcanzar el 8.000. Veremos si el 8.000 lo detiene. En Japón, vamos a acercarnos un poco más, la corrección está siendo mucho más en pauta plana, en zigzag. No llega a ser una pauta plana, pero es más bien un zigzag, ¿no? Zigzag bastante profundo. Fijaos cómo esta corrección de este avance es bastante profundo, ¿no? Esto me lleva a pensar que este nivel de 50 y esta debilidad o fortaleza que está mostrando esta vela diaria, me lleva a pensar que este nivel de momento lo está aguantando bastante bien, que es el nivel de 50% de retroceso de todo este avance de aquí. Ojo, de momento sigue bajista en este tramo y podría profundizar hasta el 61.8, pero nos está indicando que este nivel de 50 le está plantando cara, el nivel del 50%. Vamos con China. China, que lleva unos días en el entorno lateral, en el nivel del 50%, que también le está plantando cara y lo está aguantando bastante bien, pero dentro de un contexto claramente bajista. Bajista, corrección, bajista, corrección. De momento claramente bajista. Necesitamos ver muchísimas más cosas antes de pensar que China se nos va para arriba. Mientras tanto, lo más probable es que la corrección se detenga en algún momento y reanude la tendencia bajista. Vámonos con las divisas, que también tenemos alguna novedad. De nuevo, entornos correctivos donde estoy utilizando Fibonacci para detectar zonas de posible parada de la corrección. Y empecemos primero con el dólar index, donde vimos la pauta de agotamiento completada, que es toda esta de aquí, alcanzando ahora mismo su objetivo, que coincide ese objetivo con el 50% de Fibonacci. Triple confluencia de la proyección de la pauta de agotamiento con el 50% de toda esta subida con esta zona de soporte de aquí. Y fue llegar y de momento lo está parando. Por motivos técnicos está parándose el dólar index en ese nivel. Es verdad que ha realizado nuevos mínimos, pero con mucha debilidad. Voy a acercarme un poquito más para verlo mejor. Y fijaos cómo estos nuevos mínimos se han producido con debilidad, así como aquí se hicieron unos mínimos con fortaleza, porque cayó con fuerza, corrigió, pero luego los siguientes mínimos ya los está realizando con cierta debilidad. Así que estaremos muy pendientes para ver si esta corrección de todo este movimiento alcista ha finalizado en el dólar index y empezamos a ver más movimientos laterales en el dólar index. Eso está afectando, como es lógico, a las otras dos divisas fuertes, el euro y la libra, donde podemos ver que la corrección de toda la caída del euro está alcanzando y superó el 50% y ha llegado casi hasta el 61.8 de retroceso Fibonacci. Y de nuevo, me acercaré también para verlo un poquito mejor, va realizando unos máximos con un poquito más de fuerza que el dólar index, demostrando, como decía en la semana pasada, que que el euro está algo más fuerte, tiene algo más de fortaleza intrínseca en este momento y que se está juntando en este movimiento cierta debilidad del dólar con cierta fortaleza del euro, porque este nuevo máximo lo ha realizado con un par de velas de fortaleza. Veremos si profundiza algo más o por el contrario se nos va quedando ya en un entorno lateral, pero fijaos, en el territorio del 1.06, cuando hace bien poquito lo veíamos en el 0.96, nada menos. Recuperación espectacular del euro, pero también de la libra,
que está con un aspecto muy similar y técnicamente nos dice exactamente lo mismo que el euro. El dólar yen, muy parecido al dólar index, pero con una diferencia, y es que el máximo anterior, me acercaré un poquito, el mínimo anterior generó una vela de indecisión clarísima y ni siquiera ha igualado el mínimo anterior que está aquí. Es decir, tenemos una potencial pauta de agotamiento de este movimiento. ¿Por qué digo potencial? Porque hasta que no superase el 138 al alza, no lo habría completado. Pero de momento, debilidad en la caída del yen. Quiero decir con debilidad que parece que la caída del yen de momento se ha detenido ante este síntoma de debilidad. Y ojo, porque si pierde este nivel o supera este nivel, mejor dicho, podría volver la tendencia alcista del dólar yen. Por debajo está protegido inicialmente con este soporte menor y este soporte algo más fuerte, que además coincide con, ahora me alejaré otra vez, con el retroceso del 50% de Fibonacci de toda esta subida. ¿De acuerdo? Vamos ya con las criptos, que no nos muestran grandes novedades. Un pelín más de volatilidad en los últimos días, pero muy poquito, porque, bueno, enseguida se queda muy parado, realiza un cierto movimiento, pero mucha debilidad aquí, vela martillo invertido y se nos da la vuelta rápidamente. Sin grandes novedades, muy parado y con la tendencia bajista completamente vigente. Vámonos con las materias primas, con el crudo, que veníamos comentando que se había reanudado la tendencia bajista y técnicamente podíamos proyectar este objetivo en esta dirección, ¿no? Hasta niveles del 63. Sin embargo, quiero actualizar esa predicción porque estamos viendo que los nuevos mínimos los está realizando con debilidad. Es decir, fijaos como cada vez que, como cada vez que avanza, retrocede bastante, avanza y aquí ha retrocedido bastante. Este retroceso es de bastante profundidad. Teniendo en cuenta que tiene cerca un soporte muy importante, es muy posible que los 70 se le atraganten. Ahora mismo, técnicamente nos está indicando cierta resistencia, en este caso soporte, a perder estos niveles, y ahora mismo lo más probable es que sea difícil ver caer el crudo por debajo de los 70. Lo iremos confirmando. Si así fuera, en los próximos días realizaría algún tipo de acción del precio de o bien pauta agotamiento o bien algún rango. Eso sería lo más probable. Gas natural, permanecer fuera, sigue volátil con unos gaps enormes y lo mismo sube que baja con gaps y volatilidad extrema, muchísima precaución. Es un activo en el que recomiendo permanecer fuera en estos momentos. Y el oro, que de momento también se le han atragantado los 1800, pero en el corto plazo. Es decir, no quiere decir esto que el 1800 lo vaya a parar eternamente, ni mucho menos, simplemente que tras todo este impulso corrigió poco, volvió a atacar y el 1800 de momento lo ha parado porque lleva varios días sin poder superarlo y con un mínimo creciente. Fijaos cómo los mínimos crecientes han dejado de ser tan crecientes. Y eso es un síntoma claro de debilidad en el que necesita acumular fuerzas, necesita más argumentos compradores para que el oro pueda romper ese 1800. En mi opinión, el oro va a atacar este 1800 en cualquier momento, pero si perdiéramos el 1700, este nivel de aquí, el 1760 y sobre todo el 1730, sería una señal de debilidad para el oro, porque este ataque a los 1800 habría fracasado y lo más probable es que se reanudara la tendencia bajista. Sin embargo, por el entorno macro, entorno de subidas de tipos que parece que podrían estar llegando, o a la vista el mercado ya descuenta dónde puede estar el tope de subidas de tipos y cómo les está sentando la economía, y por ser un protector de la inflación, este tipo de inversiones en oro, el escenario de fundamentales es más probable de alcista, pero técnicamente aún no nos lo está demostrando. Nos lo tendrá que confirmar la rotura del 1800. El cobre en fundamentales también es muy alcista, pero por técnico todavía no. Y de nuevo tenemos que verle rompiendo este nivel que vemos aquí, cierta
fortaleza en la cotización porque mínimos crecientes, máximos crecientes, pero necesitamos ver cómo rompe este nivel. Si lo rompe, realizará una fuerte tendencia alcista. Atentos con el cobre. Muy bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Muy pendientes de esos datos de viviendas esta semana y de solicitudes de empleo. El jueves me he olvidado comentarlo, como todos los jueves habrá salida de datos de solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Creo que sí lo he comentado al final, ¿no? Y eso lo vamos a vigilar todas las semanas porque es un dato semanal que va a ir anticipando dónde puede estar el final de la subida de tipos, ¿no? Es como un indicador adelantado de lo que puede ir haciendo la FED en próximos meses sobre la posible subida de tipos. Bien, espero que os haya gustado el análisis, pulsar en me gusta si así es y suscribiros al canal y pulsad en la campanita para que os avisen cuando se suba el próximo vídeo. Como digo, todos los lunes en el canal de IG. Nos vemos la próxima semana y felices fiestas. Os deseo a todos una feliz Navidad. Ya cuando publique el próximo vídeo ya habrán pasado. Espero que vaya todo muy bien y en familia. Ya sabéis, cuidaos mucho. Hasta luego.